En esta nuestra Tierra, la vida está dividida en tres grandes dominios. De esos tres dominios existen dos: el dominio de las bacterias y el dominio de las arqueas. Juntas se les llaman procariontes, y en realidad son muy parecidas en su morfología y sus características. Ambos dominios pertenecen al estudio de la bacteriología. Muestra evidente de que los organismos simples, como estas bacterias y otros organismos parecidos a las bacterias, conforman la mayor parte de la vida que existe sobre esta tierra. El tercer dominio es la eucariota, que es donde están los demás organismos vivos de este planeta, incluyendo los mamíferos y dentro de ellos a los seres humanos. Estos tres tipos de vida forman el tronco del árbol filogénico, en el cual se clasifican todos los organismos vivientes sobre esta tierra. Pero se preguntará usted, Olulipa, entonces, ¿dónde están clasificados los virus que no los vemos ahí? Pues ellos no son ni bacterias, ni arqueas, ni eucariotas. Yo le respondería, tiene usted razón. Los virus no están en el árbol filogénico de la vida. Los virus realmente no son clasificados como organismos vivos. ¿Y por qué razón? Por una razón sencilla. Los tres dominios mencionados pueden duplicarse a sí mismos sin ayuda de nada, sea por reproducción sexual o por reproducción asexual. Sin embargo, los virus no pueden reproducirse por sí mismos y por ende fallan en cumplir con una de las propiedades básicas para que sean vida, la autorreplicación. Ya les hablaré en detalle sobre eso. La biología es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar los organismos vivos. Dentro de la biología existe un área de la ciencia que se llama la microbiología, y es la biología de lo muy pequeño, de aquellos organismos que son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista y tenemos que auxiliarnos de ciertos aparatos para verlos. Las bacterias son microorganismos unicelulares de tipo procariótico, constituidos por una sola célula autónoma que además no tiene membrana nuclear. Se reproducen por simple bipartición, poseen un solo cromosoma disperso por el protoplasma y en algunos casos existe un pequeño fragmento adicional denominado plásmido. Se pueden asociar en grupos o colonias. Cuando se agrupan por parejas se llaman diplococos. Cuando forman cadenas bacterianas se llaman estreptococos y cuando se agrupan en racimos se llaman estafilococos. Las bacterias existen en todos los medioambientes existentes sobre el planeta Tierra, en las profundidades del mar, debajo de la tierra, dentro de las plantas, animales y además dentro de nosotros. Las bacterias son microorganismos que presentan un tamaño de unos micrómetros de diámetro, por lo general entre 1/2 y 5 micrómetros de longitud, y contiene diversas formas. Puede ser un filamento, una esfera, una barra o parecerse a renacuajos, o sea, un cuerpo con una cola, etc. La mayoría de las bacterias no son nocivas a la existencia del hombre. Muy por el contrario, nos ayudan a crear muchos de los productos que consumimos. Por ejemplo, el vino, la cerveza, el queso, el yogur, las conservas, etc. Como habíamos dicho, las bacterias son parte del dominio de las procariotas. Son organismos unicelulares y se diferencian de las células eucariotas, aquellas células de animales, plantas, hongos, etc., en que no tienen el núcleo definido ni presentan en general orgánulos membranosos internos. Es como si fuera una forma de vida primitiva, previa a aquellas formas de vidas avanzadas que dependen de células procariotas. La teoría científica que cubre todo el estudio con relación a los microorganismos es la teoría de los gérmenes, que inicia con los descubrimientos de Louis Pasteur. Es la teoría que afirma que las enfermedades son causadas por microorganismos. Estos organismos muy pequeños para ser visto a plena vista invaden a los seres humanos, animales y otros huéspedes vivientes para crecer y reproducirse dentro de estos y causar enfermedades. Tanto las bacterias como los virus crean enfermedades a los seres humanos. Aunque no todas las bacterias causan enfermedades a los seres humanos, puesto que nos valemos de ellas para varios procesos beneficiosos. Por ejemplo, nuestro estómago contiene varios tipos de bacterias que nos ayudan con la digestión.
Lo mismo no ocurre con los virus. Todo virus que puede penetrar al cuerpo humano es potencialmente causa de alguna enfermedad posterior. En biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales y plantas hasta bacterias y arqueas. Los virus son demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda de un microscopio óptico, por lo que se dice que son submicroscópicos. Los virus solo pueden ser observados a través de un microscopio de electrones, o como comúnmente se le llama, electrónico. El primer virus conocido es el virus del mosaico del tabaco. Fue descubierto por Martinus Beijerinck en 1899 y actualmente se han descrito más de 5.000 virus. La primera línea de defensa del organismo contra los virus es el sistema inmunológico innato. Este incluye las células y otros mecanismos que defienden al organismo de la infección de una forma no específica. Cuando el sistema inmunológico adaptivo de un vertebrado encuentra un virus, produce anticuerpos específicos que se unen al virus y lo hacen más infeccioso, lo que se denomina inmunidad humoral. Una segunda línea de defensa de los vertebrados frente a los virus se denomina inmunidad celular y consiste en que las células inmunológicas conocidas como linfocitos T, las células del organismo constantemente muestran cortos fragmentos de su proteína en la superficie celular. Si un linfocito T reconoce en una célula un fragmento sospechoso de ser viral, destruye dicha célula y a continuación se produce una proliferación de los linfocitos T específicos para ese virus. Dado que los virus utilizan la máquina de una célula huésped para reproducirse y residen en el interior, son difíciles de eliminar sin matar la célula huésped. Los enfoques médicos más eficientes para enfrentarse a las enfermedades víricas conocidos hasta ahora son las vacunas, que ofrecen resistencia a la infección, y las medicinas antivirales. La vacunación es una forma barata y eficaz para la prevención de las infecciones causadas por los virus. Las vacunas se han utilizado para prevenir las enfermedades virales desde mucho antes del descubrimiento de los virus. Su uso ha dado lugar a una dramática disminución de la morbilidad y mortalidad asociada a infecciones virales como poliomielitis, sarampión, paperas y rubeola. La viruela ha sido erradicada por completo. En la actualidad se dispone de vacunas para prevenir más de 13 infecciones virales en los seres humanos, y algunas más se utilizan para prevenir infecciones virales en animales. El proceso de vacunación se basa en la idea de que se puede lograr inmunidad específica contra una enfermedad. El usar antibióticos en una persona que está infectada de algún virus es totalmente ineficaz. Los antibióticos solamente funcionan contra las infecciones de bacterias. En los casos que las bacterias afectan al hombre de manera negativa, estos producen enfermedades o infecciones o alergias. La forma más efectiva de luchar en contra de una infección bacteriana es utilizando un fármaco que llamamos antibiótico, producido por cultivos de microorganismos o fabricado de forma semisintética. El primer antibiótico descubierto fue la penicilina, proveniente del cultivo de un hongo del género Penicillium. La mayoría de antibióticos son sustancias inocuas para las personas, pero afectan a la flora bacteriana normal del organismo. También hay casos en que pueden producir una reacción alérgica y en otros casos poseer algún grado de toxicidad. Por todo ello es importante tomarlos solo bajo prescripción médica. Hay cierta alarma científica respecto a la resistencia que algunas bacterias están adquiriendo hacia los antibióticos. Esto es debido en gran medida a que por parte de muchas personas hay un exceso de automedicación y abuso en la toma de antibióticos y el uso de antibacterianos, muchas veces para combatir síntomas para los cuales la toma de antibióticos no sirve. Los antibióticos no sirven para combatir procesos víricos, como la gripe, los resfriados y en general la mayoría de las infecciones respiratorias de las vías superiores. No sirven para las enfermedades exantemáticas, el sarampión y la varicela, y no son eficaces para el reumatismo y el asma bronquial. El mal uso de los antibióticos
y por otro lado el abuso de los antibactericidas o antibacterianos que se utilizan para lavarse la mano, para lavar los inodoros, para fregar platos, inclusive para lavar ropa, ha producido una cantidad de bacterias que son resistentes a estos antibactericidas y que por ende pueden terminar siendo muy nocivos para nuestra salud en el futuro. Es recomendable mantener el uso de esos productos a un mínimo. Resumiendo, a modo de conclusión, podemos decir que los virus son más pequeños que la bacteria y tienen una piel puntiaguda llamada envoltura. También tienen una protección de proteínas y no tienen suficiente ADN para reproducirse, y por lo tanto deben de utilizar las células para hacerlo. Sin embargo, las bacterias son más grandes que los virus, tienen una estructura completa y su pared celular es rígida. La bacteria tiene abundante DNA para reproducirse y en conjunto ambos tienen DNA y enzima y causan enfermedades para los seres humanos y otros organismos que desde poco después del inicio de la vida han estado luchando para sobrevivir de los ataques constantes de estos agentes, y hoy en día más que nunca seguimos bajo ese ataque. El ébola, el VIH, la tuberculosis son ejemplos actuales de los obstáculos que estos nos presentan para nuestra supervivencia. Confiamos en la genialidad de los seres humanos para poder sobreponerse a estas amenazas y asegurar la existencia de nosotros y otros organismos para la posteridad. Muchas gracias por su atención.